Hola jóvenes, el que les habla es el profesor Luis Enrique Alegría Espinosa, del curso de álgebra. Y hoy día haremos la semana número 10, que corresponde a factorización. Empezamos. Una idea de lo que es la factorización es esta. Por ejemplo, cuando usted tiene esta expresión, A por B más C, ¿no? Entonces, esta se llama la propiedad de la distributiva. Entonces, acá tendríamos el producto de A por B, que se convierte en un sumando, con el otro que sería A más C. Ahí está. Entonces, habíamos dicho que del lado izquierdo al lado derecho estamos usando la propiedad distributiva. Distributiva. ¿Ya? Entonces, una pregunta podría ser, ¿y qué cosa es ir de la derecha a la izquierda? ¿Cómo se le podría llamar? Bueno, también sería la propiedad distributiva, pero para darnos una idea, esto que va de la derecha a izquierda es algo así como una factorización. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué cosa es una factorización? Bueno, es un procedimiento en el cual una expresión que está contenida con sumas y restas se puede convertir a un producto indicado, ¿no? Entonces, esto vamos a llamarlo, entre comillas, factorizar. Factorizar. Ya está. Entonces, aquí empezaría nuestro tema, que es factorización. Entonces, vamos a poner acá factorización. Ahí está. Algo que también debemos saber es qué significa, por ejemplo, este conjunto, Z en X. Esto vendría a ser el conjunto de los polinomios que tienen sus coeficientes en Z y su variable en X. Entonces, por ejemplo, acá usted puede tener 3x al cuadrado, menos 6x y más 1. Ahí está. Este polinomio está en Z en X porque sus coeficientes son enteros y su variable es X. ¿Qué significa Q en X? Significa, este es el conjunto de los polinomios que tiene sus coeficientes en Q, o sea que son fracciones, y su variable es X. Entonces acá tendríamos, por ejemplo, acá 3/5 X al cubo más 1/7, y se acabó. Ahora, también podríamos tener esto, ¿no? O sea, Q en X, Y. Entonces acá, ¿qué quiere decir? Igual, ¿no? Que es un polinomio que tiene sus coeficientes en Q, son las fracciones, y sus variables son X y Y. Entonces, por ejemplo, podría tener aquí así, el 3x al cuadrado menos 2/5 de X, Y, más 1/3 Y a la quinta. Ahí está, por ejemplo, ¿no? ¿Qué significa R en X? Significa el conjunto de los polinomios que tienen coeficientes en R y variable X. Entonces, un ejemplito podría ser aquí raíz cuadrada de 5, X al cubo, menos 6X más pi. Ahí está, ¿no? Entonces usted se da cuenta que aquí los coeficientes es raíz cuadrada de 5, que es un número real, y el pi, que también es un número real. Y el menos 6 también, bueno, el menos 6 es un entero, pero lo puede ver como un número real. Ya está. Y si tuviésemos ahora C en X, ¿qué significa? Ya significa que tenemos un polinomio con coeficientes complejos y variable X. Entonces acá podríamos escribir 5x al cuadrado menos, por ejemplo, 1 más 2i, que sería su coeficiente lineal, y menos 3i. Ahí está, ¿no? Ejemplos. Entonces, ya tenemos aquí los conjuntos ZX, Q en X,
R en X, C en X, y si queremos aumentarle otras variables, tenemos aquí, por ejemplo, el Q en X y Y. Ya está. Ahora, para factorizar, a mí me tienen que decir sobre qué conjunto lo voy a hacer. Por ejemplo, a mí me piden, factorizamos X al cuadrado menos 16. ¿No? Entonces, esto se puede factorizar, o sea, esto que está escrito como una diferencia, se puede escribir como un producto, usando la diferencia de cuadrados, o sea, X más 4 por X menos 4. O sea, aquí en este caso no hubo ningún problema, ¿no? Y esto se puede haber hecho ¿dónde? Bueno, se pudo haber hecho en ZX, se pudo haber hecho en Q en X, en R en X. A ver, ahora vamos a analizar en cuál de estos conjuntos se pudo haber hecho esta factorización. A ver, hay que preguntar, ¿esta factorización se ha podido haber hecho en ZX? Bueno, hay que ver cuáles son los coeficientes primero. Acá tiene como coeficiente 1, tiene como coeficiente 4, tiene como coeficiente 1 y tiene como coeficiente menos 4. Entonces, ¿cómo son esos coeficientes? Son enteros, entonces quiere decir que aquí sí se puede haber hecho, ¿no? Porque los coeficientes son enteros y su variable es X. Ahora, ¿se puede haber hecho en Q? O sea, ¿se puede haber hecho sobre el conjunto de las fracciones? También, porque 1, 4 y menos 4, esos son enteros, pues, pero se pueden ver como fracciones. Entonces, aquí también se hizo. Y se puede haber hecho en R en X, también 1, 4 y menos 4, también se pueden ver como números reales, entonces también se puede haber hecho aquí en este conjunto. Y en los complejos en X, también porque 1 y 4 y menos 4, también se pueden ver como números complejos con su parte imaginaria 0, entonces también. O sea, quiere decir que X al cuadrado menos 16 se puede haber factorizado en cualquiera de estos conjuntos. Ahora, por ejemplo, tengamos el X al cuadrado menos 3. Esta expresión, ¿en qué conjunto se puede factorizar? Entonces, usando aquí también de una manera mecánica, se podría decir así, la diferencia de cuadrados, usted esto lo tiene que escribir X al cuadrado menos raíz cuadrada de 3 al cuadrado, y esto vendría a ser por diferencia de cuadrados, es X más raíz cuadrada de 3 por X menos raíz cuadrada de 3. Entonces ahora viene la pregunta, ¿en cuál de los conjuntos se puede haber factorizado esto? Se puede haber hecho en ZX, en Q en X, en R en X, en C en X. A ver, vamos a ver. Para que se pueda haber hecho en ZX, entonces los coeficientes de los factores tienen que ser números enteros. Y bueno, acá tengo el 1, acá tengo el 1, pero raíz cuadrada de 3 no es un número entero. Y menos raíz cuadrada de 3 tampoco es un número entero. Entonces quiere decir que esto no se pudo haber factorizado en Z en X. En Q en X tampoco, porque sus coeficientes no son fracciones tampoco. Pero sí se puede haber hecho en los reales y los complejos. Entonces, X al cuadrado menos 3, ¿qué es en Z en X y en Q en X? Es primo, porque no se puede descomponer. En cambio, en R en X y en C en X, esta expresión sería factorizable, ¿no? Sí se puede descomponer, o sea, sí se puede convertir a un producto indicado de factores primos, ¿no? Por ejemplo, tenemos otro caso. Aquí, quiero factorizar acá X al cuadrado más 1. Entonces, aquí esto es complicado. Intentemos primero una posible solución de factoridad. Entonces acá tendríamos X al cuadrado menos 1, ¿ya? Y esto es X al cuadrado menos, pero usted ya sabe que el menos 1 se puede escribir como la unidad imaginaria al cuadrado. Entonces aquí usando diferencia de cuadrados tendríamos X más Y por X menos Y. Entonces, ¿esto dónde se puede haber hecho?
esto solamente se puede haber factorizado en C en X. Claro, porque sus coeficientes son números complejos. Y entonces, ¿cómo es en Rx? ¿Cómo es en Q en X? ¿Y cómo es en ZX? Entonces vamos a poner aquí así. En estos tres conjuntos, x al cuadrado más 1 es irreducible, o sea, no se puede descomponer como un producto de factores, irreducible. Se acabó. Entonces, esa es la idea de lo que es factorizar. Cuando a usted le dicen que hay que factorizar, antes que nada le deben decir sobre qué conjunto numérico, porque si no, pues, o sea, tendríamos un montón de posibilidades, ¿no?, para factorizar. Muy bien. ¿Qué cosa es entonces ahora un factor primo? Factor primo vendría a ser un factor, una expresión que no tiene divisores, excepto él mismo y la unidad. Factor primo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos aquí digamos que por definición siempre una expresión lineal y mónica siempre es prima. Por ejemplo, acá x más 3 solo es divisible por él mismo y la unidad. Entonces, sus divisores o sus factores serían x más 3 él mismo y la unidad. Ahí está. Ahora, quiero el número de factores de una expresión, número de factores. Entonces acá vamos a tener una formulita. Supongamos que tenemos aquí un polinomio, ¿no?, P en X, y digamos que acá tenemos sus factores, A sub 1, A sub 2, y digamos A sub n, elevados a ciertos exponentes. Por ejemplo, aquí alfa sub 1, alfa sub 2, alfa sub n. Entonces, ¿cómo encontramos el número de factores? Entonces, acá ponemos número de factores, que es algo así como el número de divisores, ¿no?, de P en X, y esto viene a ser así. A los exponentes le vamos a sumar un 1 y lo multiplicamos todos. El segundo exponente es alfa sub 2, le sumo 1, y así hasta llegar al último, que sería el alfa sub n más 1, y a todo este producto le quito 1. Y ese sería el número de factores. Vamos a ver un ejemplo aquí. Ejemplo. Ya. Supongamos que tenemos el polinomio P en X, Y, que sea el XY al cuadrado. Entonces, vamos a ver aquí quiénes son los divisores o sus factores. Entonces, los factores van a ser así. El 1, el X, el Y, XY, Y al cuadrado y XY cuadrado. ¿Cuántos hay? Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pero aquí a este 1 lo vamos a quitar, porque este no es algebraico, porque no contiene variable, entonces lo vamos a quitar. Entonces únicamente nos quedarían 5. Entonces vamos a ver la fórmula. ¿Cuál sería entonces el número de factores de este P en X que hemos escrito? Ya está. Ahora vamos a mirar los exponentes. Acá tiene exponente 1, acá tiene exponente 2. A este 1 le sumo 1, me queda 2. Por el segundo exponente, que es 2. Ahora le sumo 1 y me queda 3. Y a todo eso le resto 1. ¿Cuánto me queda? 6 menos 1, 5. Claro, en realidad este 1, ¿qué significa? Este 1 es que siempre le estamos quitando el 1, el 1 que siempre se encuentra
siempre se cuenta como un divisor. Entonces, por eso le quito el 1 acá, ¿no? Entonces ahí está, 5 factores. ¿Cuántos factores primos? Número de factores primos. Allá. ¿Cuántos tiene? Solamente tiene el X y el Y, o sea, tiene 2. Ya acabó.